Mabel, hay preocupación en el mundo por un clima de tensión que se advierte en la frontera entre Rusia y Ucrania, ¿no? Acrecentado por el pedido de Estados Unidos que su personal diplomático de Ucrania abandone pues este país por un posible ataque del país que lidera Vladimir Putin. Vamos a conocer qué tan cerca realmente estamos de un conflicto bélico y sobre todo cuáles son las causas, ¿no? Para eso vamos a conversar con el internacionalista e historiador Ariel Segal. Muy buenos días, Ariel, bienvenido a Ampliación de Noticias. Buenos días. Sí, muchas gracias por la invitación y sí, cada día se habla más de la inminencia de una invasión rusa a Ucrania, pero tenemos que tomar en cuenta que el conflicto actual se inició en diciembre y ya varios analistas, varios gobiernos han dicho que es inminente una invasión desde diciembre hasta el día de hoy. Lo que pasa es que la cuestión de las negociaciones, el movimiento diplomático no parece conducir a nada, por lo menos en la parte visible, en la parte de declaraciones. Lo que yo me imagino que suele ocurrir en este tipo de circunstancias es que las verdaderas negociaciones se hacen bajo la mesa y por eso si se logra impedir esta invasión no va a ser por un acuerdo necesariamente que vamos a conocer de una manera explícita, sino que puede ser que mucho de lo que negocien a futuro no nos lo vayan a decir. Sean negociaciones secretas, si lo quieren llamar así. Los peruanos quizá podríamos ver como algo muy lejano, ¿no? Esta tensión que se vive en esa parte del mundo. Pero ¿cómo impacta el hecho de que se desate una guerra en Ucrania? Y antes de eso, quizá conocer los orígenes de este conflicto. Sí, bueno, los orígenes son muy complejos. El conflicto no solo entre Rusia y Ucrania, entre Rusia y otras exrepúblicas soviéticas, porque tenemos que recordar que la Unión Soviética se empieza a formar a partir de 1922 y llegó a tener 15 repúblicas que participaban en ese proyecto, centralizado desde Moscú, centralizado por Rusia. Pero bueno, cuando cayó el comunismo en la Unión Soviética en el año 91, empieza el efecto dominó de que se empiezan a separar y firmar acuerdos limítrofes las diferentes entidades de la Unión Soviética, y ahí, por ejemplo, se firma un acuerdo de separación, de independencia entre Rusia, Ucrania y Bielorrusia, que son tres países que desde un punto de vista poblacional son muy parecidos, eso hay que reconocerlo. Son de un grupo étnico que se hacen llamar los historiadores llaman, los antropólogos, los eslavos. Cuando hablamos de grupos étnicos es como decir aymaras, quechuas, etcétera, que pueden ser parte de un mismo país junto a otros grupos étnicos, pero que tienen ciertos rasgos de idioma, ciertos rasgos históricos o ciertos rasgos culturales diferentes a otros grupos étnicos. Entonces, en estos países la mayoría de la población es eslava, y en estos tres países la mayoría de la población es cristiana ortodoxa, la religión. Entonces, Putin quizás lo que está buscando no solamente es desafiar a la OTAN, a la Organización Militar de Europa, Estados Unidos y Canadá, que no quiere que se acerque más otro país y sea parte de esa organización, sino que muchos hablan de que Putin está tratando de crear una especie de gran Rusia con los otros países eslavos. Por ejemplo, un país donde hay muchos eslavos también es Georgia. Y en el año 2006 él conquistó 2 provincias de Georgia, donde habitaban mayoría de personas descendientes de rusos. Y en el este de Ucrania hay muchos descendientes de rusos, por muchas razones históricas que no la puedo explicar en pocos minutos. Y de ahí se aferra Putin a decir, esto es mío, y yo no quiero que la OTAN entre y se acerque a esta zona, sobre todo el este de Ucrania. Ariel, ¿y por qué a Estados Unidos le preocupa tanto que Rusia invada a Ucrania? ¿Qué intereses tiene en juego en este escenario? Bueno, no es solo Estados Unidos, los europeos también. El primero tiene que ver con
bueno, que Europa está ahí, y si Rusia invade Ucrania, si es una invasión total, ellos van a tener frontera directa con Polonia. Y Polonia ya es un país que no solo está en la Unión Europea, Polonia es un país que está en la OTAN. Entonces ya nos acercamos a una zona fronteriza de fricción, como en la época de la Guerra Fría, cuando existía la Unión Soviética. Esa es una causa. La segunda es que a Putin ya hay que ponerle un parado, porque aparte de que se agarró en el 2006 estos territorios de Georgia, hay que recordar que en el 2014 se agarró una península de la misma Ucrania que se llama Crimea, la invadieron, y su idea es un poquito desmembrar la Unión Europea y desmembrar la OTAN para él ir ganando terreno. Y toda esta situación... La última. Sí, toda esta situación que se podría desatar, ¿cómo afectaría a nuestra región, Latinoamérica? Puede afectar mucho, porque primero habría sanciones económicas muy fuertes a Rusia, que ya existen desde el 2014 por la invasión de Crimea, pero ahora sí serían unas sanciones que prácticamente ponen de rodillas a los rusos. Pero hay que recordar que Rusia tiene un vínculo estrecho en varias inversiones en América Latina. Poco a poco, en los últimos años, Estados Unidos ha venido descuidando América Latina, y quienes han aprovechado ese descuido a nivel de inversión, a nivel de explotación minera, por ejemplo, y tal, son empresas rusas y empresas chinas. Entonces, si Rusia, la economía sigue empeorando, puede ser que tenga que detener determinadas inversiones. Ese es un tema. Segundo, uno sabe cómo comienza una guerra, pero no sabe cómo termina. Claro. Y si esa guerra se expande hacia países de Europa, justamente porque aquí está el tema de la OTAN también en juego, puede significar que otros países europeos empiecen a tener una economía de guerra, y eso también influye en América Latina. Y si Estados Unidos tiene que también meter presupuesto, mandar tropas hacia Europa, también los vínculos comerciales pueden afectar. Entonces, no estamos hablando de cualquier guerra. Si se limita a Ucrania, quizás no afecta mucho a América Latina, pero si se expande, obviamente que sí, como cualquier guerra. Muy bien. En un mundo globalizado. Sí, sin duda, sin duda. Lo que pasa al otro lado del mundo nos afecta. Muchísimas gracias a Ariel Segal, internacionalista e historiador, por esta explicación bastante didáctica de lo que está sucediendo en Ucrania. Muchísimas gracias. Son las 9:46.